internacional y público, docente de Derecho Civil, Régimen General de las Obligaciones de la Universidad de París. Recibamos a la doctora Raquel Garrido. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Agradezco al superintendente que no está, pero que yo sé que nos acompaña en el pensamiento para esta reunión de la noche. Estoy muy contenta también de estar con la gente de la Universidad Central, es un honor para mí, y en tan buena compañía con Sucre, Eloy Alfaro, y me dijeron Honorato Vázquez, claro, pero no parecía muy seguro de que ese caso era él. Bueno, lo que voy a hacer yo es algo bastante simple, que se trata de una suerte de fotografía de la situación europea relativa a las reglas de competencia. Se dice mucho que Europa es como un modelo absoluto para la eficacia y de las reglas de competencia. De hecho, una suerte de leitmotiv que vehiculan mucho las instituciones europeas es que la Unión Europea, lo que su aporte a la humanidad sería, digamos, la construcción de un espacio o un territorio integrado que acumula principios democráticos y una armatura de reglas sobre competencia. Eso sería el gran aporte de la Unión Europea a la humanidad, y se dice mucho eso en Bruselas, en Europa, y las instituciones europeas están muy orgullosas de toda la reglamentación relativa a la competencia. Lo que yo voy a hacer no es socavar y menospreciar ese set de reglas que sí tienen un valor, sino que reubicar este postulado de excelencia de ese set de reglas en una realidad que es un poco más matizada. La verdad es que hay cosas positivas que tomar del ejemplo europeo, de la Unión Europea, pero también a la hora de construir e implementar un mecanismo aquí en Ecuador, cabe resaltar que hay cosas del modelo de la Unión Europea que no son muy buenas y que se han mostrado incluso negativas con el tiempo en la Unión Europea, y por eso, bueno, sirve poder tener un balance un poco más detallado para tomar las decisiones y hacer las cosas mejor, ¿no? Yo diría que la gran fragilidad de la política de competencia de la Unión Europea es la siguiente: es que el motor de la reglamentación no fue como suele suceder en temas de competencia, o como es el caso aquí en Ecuador, el derecho individual del ciudadano consumidor ante un mercado que lo aplasta, lo ignora, abusa de él, sino que fue la voluntad de crear un mercado único, un mercado interior único. Por lo tanto, cuando uno lee las reglas, y les voy a leer las reglas básicas que están en los tratados europeos relativos al tema de la competencia, uno se da cuenta que las reglas están orientadas a las empresas de forma casi incidente. En realidad, a quien hablan esas reglas son a los estados, porque el principio de base es el siguiente, que lo que impide el mercado interior único no son las empresas y sus concentraciones, sus trusts y esas cosas, sino que son la permanencia de fronteras
y de una intervención de los estados, de los distintos estados de la Unión, en mercados locales, nacionales, y lo más seguido por razones de política pública, de servicios públicos, que son características de lo que se llama el modelo social europeo, ¿no? Y entonces la construcción de ese mercado interior único identificó como enemigo, ante que nada, al Estado como interventor en el mercado. Entonces esa es la fragilidad del sistema europeo, porque si bien hay reglas que son eficaces y que están plasmadas en el tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos 101 y siguientes, yo les voy a leer el artículo 101 para que entiendan bien la doble función de la regla de competencia. 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior. ¿Ok? Estamos viendo que la regla, si bien al final lo que hace es prohibir el acuerdo anticompetitivo, que es una herramienta de control del mercado, a quien se destina la regla es al Estado. O sea, ¿quién es el peligro? Es el Estado miembro. ¿Y cuál es el objetivo? La construcción del mercado interior. Bueno, y ahí los tipos de comportamiento que están identificados son y prohibidos son A, fijar directamente o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción. B, limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones. C, repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento. D, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva. E, subordinar la celebración de contratos a la aceptación por los otros contratantes de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o según los usos mercantiles no guardan relación alguna con el objeto de dicho contrato. Además de este artículo 101, existe un artículo 102 que trata el tema de la posición abusiva de las empresas. Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida en la medida en que pueda afectar el comercio entre los Estados miembros la explotación abusiva por parte de una o más empresas de una posición dominante en el mercado interior o una parte sustancial del mismo. Estas reglas que están plasmadas en el tratado, claro, afectan el comportamiento de las empresas y existe todo un mecanismo de control que está en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Pero como lo dije, el objeto de la regla no es solo la empresa, y eso de hecho se nota en los artículos 106 y 107 que tienen que ver con la actitud que tienen los estados acerca de las empresas públicas. El artículo 106 establece que los estados miembros no adoptarán ni mantendrán respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos ninguna medida contraria a las normas de los tratados. Las normas son esas que acabamos de decir, ¿no? De libre competencia absoluta y no falseada. Ese es el principio, la libre competencia absoluta y no falseada. 2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los tratados, en especial las normas sobre competencia. ¿Ya? Artículo 107, prohibición de las ayudas otorgadas por los estados. O sea, salvo que los tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre miembros las ayudas otorgadas por los estados o mediante fondos estatales bajo cualquier forma que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
¿ya? Entonces, como aparece muy claramente de la redacción de la cláusula, de los artículos y también de su contenido, el armamiento de reglas de competencia en Europa, si bien tiene una eficacia sobre las empresas, la fragilidad que tiene y la ineficacia que tiene es que ataca también al rol del Estado. Con lo cual, al final, desde el punto de vista del ciudadano consumidor, si bien uno tiene la posibilidad de beneficiarse de un sistema que luche efectivamente contra los acuerdos anticompetitivos, contra todos los comportamientos anticompetitivos de las empresas, si uno se puede beneficiar del control de la concentración de las empresas, por un lado. Por otro, lo que hacen estas reglas de competencia es destruir poco a poco un sistema social de intervención del Estado, llámese Estado-providencia, llámese modelo social europeo, lo que uno quiera, que era la marca de esas sociedades europeas, que planteaban que justamente, bueno, el Estado tenía una responsabilidad de acudir a necesidades sociales, interviniendo en cuanto sea necesario en la educación, en la salud, en la vivienda, pero también en el transporte, en la electricidad, en las telecomunicaciones, todo lo que sea necesario para la emancipación de los ciudadanos. Esa situación ha llevado hoy a que se agrave cada día más la distancia entre los ciudadanos / consumidores, porque en los tratados los ciudadanos son más que nada consumidores y eso es uno también de los problemas que tienen las políticas de competencia, es que a veces, en el caso europeo está muy claro, se olvidan que detrás de la persona consumidora hay un ciudadano. Y que cuando uno en todos los textos cambia el verbo o la palabra ciudadano y lo reemplaza por consumidor, ya está entrando en algo que conlleva finalmente a una política que es quizás sectorialmente útil, pero globalmente negativa. La gran dificultad que tiene la traducción jurídica de esta situación, yo pienso que reside en la jerarquía de la norma. O sea, que, como lo acabo de decir, estos artículos 101 a 109 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, justamente como lo digo, son artículos del tratado, o sea, lo que equivale a la Constitución, ¿no? En Europa, el Tratado Europeo tiene primacia sobre las reglas europeas, los reglamentos, y también sobre las leyes nacionales. Ese es el sistema jurídico europeo, organiza la primacia, con lo cual el tratado es el equivalente a la Constitución en un país nacional. O sea, lo que en Ecuador sería la Constitución, en la Unión Europea es el tratado. ¿Y qué pasa? Bueno, a cada vez que hay una discusión de compatibilidad o de prioridad entre políticas públicas de intervención por el Estado en los servicios públicos, o por un lado, y por otro lado, la garantía y construcción de ese mercado único donde rige la libre competencia absoluta y no falseada, siempre gana la libre competencia, porque la libre competencia está plasmada en el tratado, o sea, en la cumbre de la jerarquía de normas. Al contrario, las reglas de armonización social, las reglas medioambientales, las reglas de derechos sociales globalmente, no están plasmadas a ese nivel de los tratados. Existen a veces en las constituciones nacionales, existen en las leyes nacionales, pero nunca la integración europea, nunca llegó a un momento, a un consenso político suficiente, yo diría por la razón que nunca hubo involucración de los pueblos europeos en la construcción de las reglas europeas, pero en todo caso la conclusión es aquella que no hay ese tipo de reglas que defienden el interés general en el tratado.
Por lo tanto, un juez de los tribunales, del Tribunal de Justicia, de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que al momento de determinar cuál es la regla que prevalece, no puede acudir al tratado para encontrar una fuente de legitimidad para la intervención del Estado en un servicio público, porque simplemente no está, no existe. Solo existe la regla de la competencia. Entonces, eso yo diría es la gran lección de la experiencia europea. Es que las reglas de competencia, o sea, todo lo que atrae a la prohibición de acuerdos anticompetitivos, al control de las operaciones de concentración, todo eso está muy bien. Es un derecho para los ciudadanos y tiene legitimidad y hay que hacerlo. Pero el problema es que si acaso, bueno, es cuando no se acepta de partida que sí el mercado puede ser o estar, entre comillas, para usar el término europeo, falseado. O sea, la potencia reguladora contra el abuso del mercado tiene que entender de partida que nunca ningún mercado va a estar 100% libre o no falseado. Porque la única forma de conseguir que un mercado esté 100% no falseado es la prohibición absoluta de la intervención del Estado. Entonces hay que aceptar eso, hay que aceptar la idea de que sí se va a mantener la intervención del Estado. Ahora, esa intervención no puede ser arbitraria, no puede ser a veces sí, a veces no, cuando se me da la gana. Lo importante aquí es justamente la claridad, la anticipación de reglas conocidas por todos. La Constitución ecuatoriana permite en los distintos artículos que determinan el fin de la política, el hombre es el sujeto y el fin, todas las reglas relativas a la protección social, medioambiental, permiten justamente crear obligaciones del Estado acerca de los ciudadanos que le obligan a la intervención. Lo que sí es que lo que suele pasar es que a veces uno no siempre se puede saber con exactitud cuál va a ser la necesidad de intervención del Estado. Les tomo un ejemplo actual de Francia. Francia y Europa es un gran consumidor de acero. Creo que el consumo son unos 2.000 millones de toneladas de acero por año en Europa. Y entonces, bueno, existía un mercado local de producción de acero. En Francia, la gran empresa de producción de acero se vendió a un empresario indio hace unos años que se llama Mittal. No sé si lo conocen. Un gran empresario mundial indio y compró la empresa Mittal. Ahora Mittal quiere cerrar la producción porque él además tiene posiciones en toda Europa y considera que Francia ya no quiere producir acero en Francia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del Estado, hasta este momento, la producción de acero, que es una producción estratégica, o sea, desde el minuto que nos quedamos sin acero, hay un problema estratégico, incluso desde el punto de vista militar, todo lo que tú quieras, que es grave. Además, hay un tema medioambiental, o sea que, dada la cantidad de acero que se consume en Francia, la consecuencia medioambiental de tener que importar todo ese acero es importante. O sea, hay casos donde es más ecológico producir localmente algo que, o sea, no casos, siempre es más ecológico producir algo cerca de la fuente de donde se va a consumir. Entonces hasta ahora el mercado proveía, pero ahora el mercado francés local no va a proveer si Mittal decide y logra cerrar la empresa. Entonces es en ese momento que se plantea el tema de la intervención, porque como Estado entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo el libre mercado? ¿Esto lo dejo cerrar? ¿O decido poner dineros públicos en esta industria? Como aparece
aparece muy claramente de los artículos que les leí, la intervención del Estado francés en la industria del acero choca con las reglas de no intervención del Estado en los mercados, ¿ya? Pero no choca con los otros criterios que les indiqué. Entonces, ahí es necesario mantener la posibilidad jurídica de poder, justamente por un control de balance de las prioridades, interés general contra interés privado, interés particular, de mantener esa intervención pública siempre y cuando el interés general lo prescriba. La necesidad de estas reglas de competencia en Europa fue globalmente aceptada por los ciudadanos. Había mucha comunicación sobre el tema de que todos nos íbamos a beneficiar de estas reglas, pero si uno mira sector por sector, en realidad el balance tiene que ser mucho más matizado. Por ejemplo, en materia de telefonía celular, el servicio hoy es más caro que antes, que en el tiempo que era monopolístico. O sea que en realidad las grandes empresas de telefonía, son pocas, tienen un acuerdo y están poniendo tarifas concertadas. Y por más grande que sea y potente que sea la maquinaria de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, esto hasta el día de hoy no se ha podido contrarrestar. Entonces la gente comienza a decir, pero antes cuando era France Telecom era más barato, y ahora no. Otra cosa también, otro comentario, esta situación de guerra económica, porque la competencia es una palabra, que puede tener un aspecto bonito cuando uno lo ve así desde el punto de vista de ciudadano, pero cuando uno lo trata a nivel transfronterizo, como es el caso de la Unión Europea, en realidad la competencia se torna, se usa en su acepción la más original, o sea, de competir, de esa de guerra económica, de todos contra todos. Y finalmente uno se da cuenta que lo que está organizando el tratado es eso, es detrás de esa palabra del mercado único, mercado interior, detrás del proyecto común, está organizar la guerra de todos contra todos. Ninguna protección, todos a la guerra, la selva. Y eso es lo que hizo, sobre todo en los sectores de los servicios, donde hubo más privatizaciones por causa de los tratados. Esa competencia feroz lo que hizo fue crear gigantes europeos, los grandes gigantes, las empresas gigantes europeas, y que son esas mismas empresas que van por el mundo, incluso aquí en América Latina, imponiendo sus propias reglas. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Argentina, cuando Argentina a fines de 2001 se encontró en una situación financiera terrible porque el FMI nos desbloqueó un fondo, y entonces, bueno, ustedes saben, hubo una crisis social importante, 5 presidentes en 3 semanas. En enero se decidió romper con la paridad entre el peso y el dólar. Y eso entonces, ¿qué pasó? Automáticamente las empresas que estaban prestando los servicios de telecomunicaciones, de agua, de electricidad, cosas básicas, eran no de Estados Unidos, eran europeas. Y esas empresas europeas, que eran esos grandes gigantes que se construyeron en el tiempo gracias a esta política de competencia, dijeron que la regla según la cual no se podía subir los precios más que 3 o 4 veces, que era el nuevo nivel, el nuevo nivel del peso relativo al dólar, dijeron, no, ¿y cómo eso? Y nosotros queremos aumentar el precio 10 veces, 20 veces. O sea, que la gente no solo está sin empleo, muriéndose de hambre, pero además los querían dejar sin luz, sin agua, etc. Esas son las empresas europeas. Y que después de 10 años vienen acusando a Argentina en el CIAL y otros foros arbitrales y rechazando la idea del estado de necesidad. Son las empresas europeas que hacen eso. Algunas son de Estados Unidos.
Algunas son, siempre es fácil decir, las grandes corporaciones son las gringas, y la verdad es que no es tan así. Hoy esos grandes gigantes vienen de la Unión Europea y se construyeron también gracias a esta competencia sin fin, terrible, que mató a las empresas más pequeñas en los distintos países de la Unión Europea. Mi último comentario es el siguiente, que estas reglas que mencioné de los artículos 101 y 102 y demás de los tratados, y que, bueno, se implementan después en toda una cantidad de reglamentos, directivas, que obvio que no tengo el tiempo de detallarlas, subrayo que deben ser complementadas por otro tipo de reglas que son las siguientes, que son las reglas que plantean que que en la relación entre un consumidor y una empresa no hay igualdad y por tanto que la autonomía de voluntad como origen del contrato y de la obligación no puede existir en su forma pura, así como lo aprendimos todos en derecho romano. O sea que la verdad, cuando uno comienza a hablar de competencia y de abuso de las posiciones de las empresas en el mercado, cuando uno va al grano, lo que es importante es que cuando uno como consumidor firma un contrato, compra algo bajo términos X, que realmente tenga la posibilidad, en caso de abuso, de poder anular las cláusulas abusivas. Porque no es verdad que uno va a empezar a leer todas las cositas escritas en chiquitito, o que va a ir al mail que dice, vaya a ver a las segundas condiciones, a las terceras condiciones. Además, hoy día uno compra mucho las cosas por internet, entonces da el primer clic y después el segundo clic. Y entonces, ¿cuántas veces todos hacemos así el check? Sí, leí las condiciones. Sí. No, ninguno las lee. Ninguno las leemos. No las leemos. ¿Está claro? Entonces, no podemos tener un sistema donde se considera que ya ahí la voluntad se manifestó, por tanto el contrato está formado y todo bien, y si uno queda lesionado, entonces, bueno, culpa suya, porque ahí uno era libre de no entrar en la obligación. Bueno, primero la libertad de no consumir agua, de no consumir electricidad, de no consumir transportes, perdónenme, pero eso no es una libertad. No hay libertad de no consumir esos bienes, como bien lo dijeron los ponentes antes de que yo. Entonces la necesidad se hace manifiesta de un mecanismo de nulificación de estas cláusulas en un segundo tiempo, o sea, en el momento que uno se da cuenta que está lesionado. Entonces el mecanismo de control del poder mercado también debe recaer en ese tipo de mecanismos que según mí son también muy importantes. Y les agradezco de haber escuchado.